¿Cuántos pueden mirar a su vecino y decirle, dígale así, la suma de la palabra de Dios es verdad? Dígale, la suma de la palabra de Dios es verdad. Y eterno es todo juicio de su justicia. Amén. Y esta mañana quiero arrancar con este versículo, porque venimos como casa estableciendo que la palabra llegó a nuestras casas. ¿Cuántos lo han visto en los letreritos por ahí en la cena? La palabra llegó a nuestra casa. Y saben, dice la escritura del Salmo 119. Para los que no saben, es el salmo más corto, ¿verdad? No, es el salmo más largo. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Cuántos? ¿150? ¿Cuántos creen que tiene? A ver, revise. Yo creo que más. ¿Cuántos más? ¿172? ¿Seguros? 119. Es el salmo más largo de la escritura. 176 versículos. Cuando viajaba para Nueva York le dije a mi esposo que lo quiero leer todo en el avión porque sentía en mi corazón como que era una palabra que a veces no le damos el tiempo, porque uno arranca leyendo los salmos y como que llegamos al verso 20 y ya como que, ay, me cansé. Y en el vuelo me lo leí todo. Y es bien hermoso, pero el versículo, déjenme un segundo. El versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y no basta, familia bella, con aprendernos un versículo, que está bueno, pero por eso está el ánimo, y quizás Mauro yo no le dije, pero fue el Espíritu de Dios. Insistamos en que nos formemos, insistamos en amar la formación. Aún a los egresados yo les insisto, dispónganse a dar un módulo. O sea, no nos quedemos con que yo ya terminé ese A, sino como ahora avanzo y no olvido la palabra. ¿Cuántos saben que la memoria en Dios es muy importante? La memoria aún sin Dios es muy importante. ¿Por qué se pierde la memoria? Díganme ideas de las que usted cuando no hay un médico acá, un experto en el tema. Pierdo la memoria por no ejercitarla. ¿Por qué más pierdo la memoria? Ideas, chicos. Por una enfermedad puedo perder la memoria. ¿Por qué más pierdo la memoria? Por exposición a pantallas puedo empezar a perder la memoria. ¿Por un accidente? ¿Se puede perder la memoria por un accidente? Sí. ¿Por vejez? También. Por, dicen, no sé, eso sí, que por comer mucho azúcar. Eso daña al cerebro. Y daña. Entonces, traigámoslo a lo espiritual. Un accidente, un momento difícil puede hacer que yo pierda la memoria eterna. ¿Cuántos saben que el Señor anhela que tú y yo recuperemos la memoria? Yo no sé si ustedes han visto películas, porque hay un montón que hablan de eso, ¿no? Ay, perdí la memoria, no sé quién soy, de repente era rico, heredero de una fortuna, ¿sabes? Sí, como que esas historias así. Pero yo creo que eso nos pasa a muchos. Hemos perdido la memoria de quién es Dios en nosotros y quiénes somos en Él. Y estamos viviendo como el que no tiene, el que le falta, cuando Él nos ha dado todo. Y el día que recuperes la memoria te vas a dar cuenta que eres hijo de tu Dios. Heredero de todo. Esa novela está linda, ¿verdad? Y yo oro para que este 2026 sea el año de recuperar la memoria. Amén. Recuperar qué dijo el Señor de mí. ¿Para qué el Señor me alcanzó? Cuando yo llegué a los caminos del Señor, de las cosas que más me impactó fue que en el grupo de jóvenes nos dijeron: Dios te alcanzó para que tú alcances algo que Él puso delante de ti. Y yo ese día decía: ¿cómo está eso? Pero Dios me alcanzó para que yo lo alcance en ese plan que Él tejió para mi vida. Y mi pastor en
esa época decía, Dios empieza con el final. Dios no empieza con el día que te puso en la barriga. Dios empieza viéndote, alcanzando lo que Él soñó para ti. Entonces mira al que está a su lado y dile, hay esperanza. Si Dios te vio terminando la tarea, es porque lo vas a lograr. Si Dios nos vio en la meta, es porque vamos a llegar. Pero ¿saben? A veces en el camino perdemos la memoria. Porque nos accidentamos. Una situación difícil hace que yo pierda la memoria de lo que Dios dijo. Comer cosas que me intoxican hacen que yo pierda la memoria de lo que dijo. Envejecerme en Dios hace que yo pierda la memoria. Algunos dicen, es que yo ya llevo 30 años en el Evangelio. Bueno, eso es lo que yo llevo, ya estoy viejita en el Evangelio. O algunos pueden decir 50, 60 años. Alguna vez me senté con un pastor anciano, muy anciano, pero no anciano como me hubiese gustado sentarme, porque me he sentado con ancianos llenos de vida, llenos de la vida de Dios. Este era un anciano amargado, que nos volteó y nos miró a mi esposo y a mí y nos dijo, envejecido, esa es la palabra. Ustedes están muy jóvenes todavía, por eso todavía les brillan los ojos. Eso me dio tristeza, porque es alguien que olvidó, que perdió la memoria. Qué diferente cuando conocemos a alguien que tiene madurez en estatura, en edad, pero que está joven, porque Él es su vida. Así que mire al que está a su lado y dígale, este año la meta es estar jóvenes, porque en Dios nada se envejece. ¿A cuánto les da alegría eso? Dice la palabra que aún los ancianos rejuvenecerán. Dice la palabra que el que estaba cansado tendrá nuevas fuerzas. ¿Verdad? Que dice que el Señor nos reverdecerá. Y eso es volver a tener la memoria. Por eso, entender que la palabra vuelve a nuestra casa. No es decirle, Señor, el versículo que me gusta. Espérate, Señor, quita ese no me gusta. Amarás a tu prójimo, no, ese no. Déjalo, solo te amaré a ti, tú me amarás a mí, hasta allí estuvo bueno. Algunos como que quieren ponerle corrector a ciertas partes de la escritura. Pero dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el versículo? 119, 160. Sí, Señor. Pero orando por este tiempo, el Señor ponía en mi corazón, el título sí quedó súper largo. Recordar la palabra. Si alguien lo quiere escribir, está muy largo. Yo le decía, Señor, no me gustan los títulos tan largos. Me quedó muy largo ese título. Recordar la palabra para edificar donde la gracia ordena el tiempo y renueva el propósito. Eso quedó muy largo. Pero se los voy a ir explicando. Recordar la palabra para edificar donde la gracia ordena el tiempo y renueva su propósito. Creo que pudiéramos resumirlo en decir, recuperar la memoria. Para edificar en lo que el Señor está edificando. Ustedes recuerdan que empezando este mes, el Señor nos regalaba esa parte de la escritura que dice, aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Alguien me lo puede leer ese versículo en la MSG? ¿Alguien lo puede buscar y nos lo lee ahorita? ¿Tú lo puedes buscar, mi amor? El versículo que dice, aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese creo que ya te lo... En la versión MSG, el mensaje. ¿Cuál es? En inglés, pero yo. ¿Tú lo quieres? Ah, bueno. Ahí se lo van buscando, ya no lo buscan. Porque ese versículo, en esa versión, nos habla de ese aprendan de mí. Es una invitación de Jesús y dice, ven,
camina conmigo y yo te enseñaré a vivir y a trabajar. Y eso me pareció tan hermoso que se ha convertido en mi oración en el último tiempo. Señor, yo quiero caminar contigo, aprender de ti. ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Yo sé que a los que tienen los niños pequeños les decimos, papás, cuida los horarios del niño. ¿Ya lo tienes, Villas? Dale, mami, dale. Es Mateo. Mateo. 11. 11. Mateo 11. No, está el volumen. El volumen del texto. Mateo. No. Algo. Mateo 11, 28 a 30. ¿Estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Sí, Señor. Ven a mí. Camina conmigo y recuperarás tu vida. Yo te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Yo no pondré nada pesado o desajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Qué lindo. Y creo que los que estuvieron el martes con el pastor Carlos, con Juan, aprendíamos cómo cuando el Señor pone el yugo de él, lo ajusta, pero a una precisión donde no te lastima, pero donde no te daña, no te lo deja flojo para que se te caiga, te lo deja ajustado precisamente. Y esa es su naturaleza en nosotros. Y qué linda esa invitación. Y creo que nos la tenemos que tomar en serio. Señor, yo quiero aprender a caminar contigo, a trabajar contigo. Se los decía tomando el ejemplo de los papás. Cuando uno le dice a un papá que tiene al niño pequeño, no duerman con él en la cama, de él en el espacio a su niño. Enséñelo a dormir en su habitación. Y los papás, ay no, es que me da pesar porque es tan bonito. Es que cómo lo paso si es tan bonito. Pero llegó a los 10 años y todavía el bonito está durmiendo en la mitad. Y llegó a los 12 y todavía el bonito está en la mitad. Y los matrimonios empiezan a tener problemas. Y creo que el Señor tiene un orden. Pero por ahí eso no es parte de la prédica. Entonces, esta mañana mientras yo oraba al Señor esta semana por la palabra, mi hijo me decía, mamá, es que ya vas a predicar el próximo sermón del monte, que llevaba mucho tiempo estudiando, pero era porque el Señor me venía inquietando mucho con la palabra, con el valor de la palabra, con el peso que le hemos dado a la palabra, con una frase que le escuché al pastor Juan Balestreri y decía, yo renuncié a recordar cosas que no tienen importancia, que han ocupado mi memoria, y él hablaba de la memoria de él como si fuera la RAM de un computador, de un celular, y está tan llena de cosas que no tiene espacio para la palabra. Y dice así el apóstol Juan Balestreri, dice, yo he decidido ni acordarme de la cédula, porque ¿para qué? Si uno la saca y ahí la tiene. Porque necesito espacio para recordar la palabra. Y él dijo algo que me impactó demasiado. Él dice, lo que tú recuerdas es en lo que tú terminarás convirtiéndote en los próximos 10 años. Si tú recuerdas la palabra, te vas a convertir en lo que la palabra dice. Pero si tú recuerdas a las personas que te han hecho daño, a lo mal que le has pasado, en eso te vas a convertir en los próximos 10 años. Y él dice, terminamos pareciéndonos a lo que más amamos y a lo que más odiamos. Y eso está pesado. Entonces, creo que es un tiempo de decirle, Señor, yo necesito sanar. Porque ya no quiero seguirle dando tiempo que no me dieron, no me cuidaron, no me amaron, no me leyeron el cuento, no me dieron el besito de buenas noches. Porque a veces eso todavía sigue dando vueltas. Ahora renunciando a los estorbos también me daba cuenta como a veces el no entender el cuerpo de Cristo, el no entender por qué congrego, el no entender por qué leo la palabra, el no entender el
señorío de Cristo hace que yo guarde en mi memoria tantas cosas que no tienen valor. Cuando una casa es edificada desde la gracia, es una casa donde el perdón, es una casa donde la alegría, es una casa donde el gozo del Señor deben estar corriendo con libertad. Pero saben, para que eso suceda en la casa, tenemos que haberle dado lugar a la palabra. Y el Señor me da una palabra que me parece preciosa, porque ¿cuántos saben que el profeta Isaías tiene 66 capítulos? ¿Sí lo saben? Como 66 libros tiene la Biblia. ¿Sí? Eso es otro datito curioso. Pero los primeros capítulos de Isaías habla de juicio, del hombre alejado, del hombre apartado de Dios, casi como el diseño que tiene la Biblia. Pero los últimos capítulos hablan de la esperanza, del proceso de Dios, del plan de Dios, ¿verdad? Porque es un libro profético. Y en el último capítulo el Señor me despertaba esta semana, en Isaías, capítulo 66, con un versículo. Y yo le invito a que vaya conmigo al capítulo 66 del profeta Isaías. Y el verso 5 dice algo muy especial. Si usted quiere leer el título de ese capítulo, en mi Biblia dice El futuro glorioso de Sion. No sé si hay otra Biblia con título. En el capítulo 66. Los juicios de Jehová y la futura prosperidad. La futura prosperidad, el juicio de Jehová y la futura prosperidad de Sion. ¿Alguna otra Biblia tiene otro título? ¿Por acá atrás? Juicio y esperanza. ¿No? Isaías 66. El futuro glorioso de Sion, dice mi Biblia. Dios es el creador. Dios es el creador, ¿ok? Pero miren esto. El Señor me despertaba con el verso 5 y me decía, oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan. ¿Qué dice la palabra? Oigan la palabra de Dios. Oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Sus hermanos que los aborrecen y que los excluyen por causa de mi nombre han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos la alegría de ustedes. Pero ellos serán avergonzados. Pero venga conmigo y desmenucemos un poquito este versículo. Lo primero que dice allí es la palabra oiga. Dígale a su vecino, oír. Despiértelo, aproveche si está dormido, dígale oír. Y sabe, la palabra en el original de oír es shamá. ¿Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel tenía una oración que ellos le llamaban el shamá de Dios? Shema, ¿no Shema? Uno de ustedes dice shamá, otro dice shema, de Dios. Y era una proclama de lo que resumían su fe. Oye Israel, pero arranca con la misma palabra, oye, porque la palabra oír viene de esa raíz. Y dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Sí? También allí mismo le da una instrucción. Y dígale al que está a su lado, esa instrucción no es algo que tú haces si quieres. Dígale al que está a su lado. Cuando el Señor te dice, oye, el Señor te está diciendo, esto es para hacerlo. ¿Sí o sí? Es un mandato. Y sí, es una palabra de gobierno. Y le dice, oye. Y dice allí, esto le repetirás a tus hijos. Y saben, el Señor no dijo, repítale a sus hijos cómo los robaron de la familia. Cómo la gente le ha hecho daño. Cómo el esposo A mí me tocó crecer en una familia de muchas mamás divorciadas. Y uno oía todo el tiempo cómo el hogar se acabó, cómo. Y ya no lo sabíamos de memoria, yo creo todos. ¿Sabe? El Señor no quiere que en nuestras casas se oiga palabras que vienen de destrucción, no sé si me entiendes, familia bella. Que en nuestra casa se oiga la palabra. Porque dice, estas palabras repetirás en tu casa.
Pero aquí en Isaías nos habla también de esa orden o de esa instrucción de oír inteligentemente. Eso significa el Shema de Dios. Dígale a su vecino, oír con inteligencia. Eso significa esa instrucción. Oye, escucha, pero enciende tu inteligencia. ¿Y por qué debo escuchar con inteligencia? Porque solo el que escucha con inteligencia puede vivir en obediencia. ¿Sabe qué le pasó al que escuchó y no obedeció? No escuchó con inteligencia. Desconectó su cerebro de eso que oyó. Y yo tengo una preocupación. No sé cuándo la comparten conmigo. Y es que escuchamos la palabra y la olvidamos. ¿Alguien le ha pasado? En el CEAP sí que fuimos confrontados con eso. Y fueron varias personas que se me arrimaban y me decían, pastora, ya vimos otro módulo y no sé si me acuerdo. Entonces, ¿qué nos demanda la Biblia? La Biblia es tan hermosa que sabe que lo olvidamos. Y nos dice, repita. Repita. Porque el Shema era una orden que debía repetirse. ¿Para qué? Díganme la palabra. ¿Para qué? Para no olvidarla, para retenerla, para recordarla. Perdón la cámara. Es que me gusta mirarlos a todos. Para tenerla presente. Y saben, dice, oigan con inteligencia, dice Isaías, pero oigan la palabra de Dios. O sea, viene hablando, es casi claro, oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Dice, ocúpate de oírla. Yo sé que si en este momento yo les digo, todos van a escuchar, no sé, un ruido de la calle, y ya tú pones atención, vas a percibir algo que está pasando afuera. Porque antes tu atención estaba enfocada acá adentro, y entonces olvidas, pero les quiero decir algo, afuera hay ruidos. ¿Cuántos lo saben? En este momento hay un montón de ruidos a nuestro alrededor. Y nuestro cerebro escoge a qué le presta atención, ¿verdad que sí? Sí. Por eso es que las mamás cuando nos nace el bebé, aunque estemos profundamente dormidas, nuestro cerebro se despierta apenas escucha al niño respirar. Diferente, ¿verdad que sí? Porque tenemos la capacidad de enfocar nuestra atención. Y entonces dice la palabra allí, oigan con inteligencia la palabra. Y saben que la palabra allí en el original es dabar. ¿Y saben qué es dabar? Es la palabra de Dios, es su voluntad. Cuando Él habla, algo sucede. Dígale al que está a su lado, qué hermoso. Porque cuando Dios habla, algo sucede. Yo no sé si se está dando cuenta, pero el Señor me dijo, esta es la palabra para terminar este año. El futuro glorioso de mi pueblo. ¿Alguien lo está empezando a entender? Porque el Señor dice, cuando yo hable, van a empezar a suceder cosas poderosas en tu casa. Mire esto, porque yo voy a hablarles. Escuchen. Pero para escucharlo a Él vamos a tener que hacer el ejercicio de decir, no escucho el televisor, no escucho al vecino, te escucho a ti. Te escucho con mi inteligencia activada para no olvidar tu palabra. ¿Qué tal si hacemos un pacto con el Señor esta mañana? Y es, cuando Él me hable, lo voy a marcar, le voy a poner fecha, lo voy a subrayar. Es más, hoy debería quedar esta palabra señalada, porque hoy no la está hablando. Y algo va a pasar. Quizás cuando nos reunamos en 3 meses, usted me dice, pastora, ¿se acuerda que el Señor dijo que cuando Él hablara iban a pasar cosas poderosas? Y así fue. Él habló. Quiero decirte, iglesia amada, el Señor nos va a hablar. ¿Será que vamos a tener la atención de escucharle? ¿Cuántos dicen, Señor, yo te quiero oír? Pero me causa mucha curiosidad, porque el pasaje dice, oigan la palabra ustedes que tiemblan por la palabra.
han temblado por la palabra de Dios. Y quiero decirte algo. Hace 8 días que David predicaba, él contaba cómo empezó a leer la palabra y sin darse cuenta la palabra cambió algo dentro de él. Sin mucha expectativa, él no se dio cuenta, pero el que estaba poniendo la palabra en su vida, en sus ojos, ante él, era Dios mismo. Y su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del hombre y discierne las intenciones, separando el alma del espíritu. Eso es la palabra. Dicen que ni siquiera los medicamentos han logrado llegar a ese nivel de profundidad, pero la palabra es medicina que sana. Por eso tenemos que empezar a leer la palabra, entendiendo que en ella hay sanidad, que en ella está la vida. Tenemos que hablar, escuchar la palabra con atención. ¿Qué tú estás haciendo, Señor? Quiero trabajar contigo, quiero caminar contigo, quiero ir al ritmo de tu gracia. Amén. Y yo buscaba este versículo en el original porque hay un versículo que dice que el diablo cree y tiembla. ¿Cuánto lo han leído? Y yo le decía, bueno, Señor, pero aquí dice los que tiemblan ante mi palabra, pero en este otro versículo dice que el diablo cree y tiembla. Pero el temor de las dos palabras tiembla no es la misma. En el versículo donde dice Santiago que el diablo tiembla, escúcheme, tiembla porque sabe que hay un día en el que será acabado todo lo que él es. Él tiembla porque hay un juicio esperando. Él tiembla por lo que el Señor hizo en la cruz. Pero él tiembla de aquí. Es tan diferente y es la palabra shalem, que habla de reverencia, de valorar. Y es la respuesta de amor a Dios. Él habla y yo tiemblo. Él habla y yo tiemblo, el principio de la sabiduría. Yo tiemblo en reverencia. Yo tiemblo, dice la palabra, que si el león rugiere, ¿quién no temerá? ¿Quién ha escuchado el rugir a un león? Yo no sé si usted recuerda cuando yo estaba, bueno, no sé si todavía hay un león que empezaba en las películas, ¿verdad? Y él rugía. Me parecía impactante. Pero el día que escuché rugir a un león en vivo y en directo, eso es muy impactante. Es muy hermoso. Y la palabra dice que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si el Señor habla, ¿quién no profetizará? ¿Sabe qué es profetizar? Es hablar lo que Él está diciendo en el cielo. Y hoy estoy profetizando mientras les hablo. Porque Él rugió. Porque el león de la tribu de Judá ha rugido y ha dicho, estoy hablando. Porque hay un futuro glorioso para los que oyen mi palabra. Por eso oír la palabra del Señor es permitir que Él haga lo que tenga que hacer. Y yo recuerdo que cuando yo tenía meses o semanas de haber conocido al Señor, yo me sentaba en la congregación y el pastor predicaba y yo no hacía sino llorar. Ustedes me pueden decir, ¿estaba entendiendo? Creo que no. Pero mi espíritu estaba comiendo de Él. Y empezó Él a hacer todo nuevo. Porque Él dice que su palabra es enviada para hacer todo nuevo. Entonces, el dabar de Dios sale de su boca. Los que le escuchamos y oímos con fe somos diferentes de los que lo escuchan y lo oyen como un concepto. Mira esto tan diferente. Esta mañana aquí mismo puede haber gente escuchándolo con temblor, pero pueden haber otros escuchando. No pasa nada. Y quiero decirte algo, el que escucha con fe dice que vendrá alegría. En otra versión ese versículo dice, vendrá alegría para manifestarse en medio de su vida. Pero que los que escuchan la palabra de Dios sin honra, sin fe, sin valor, dice que les vendrá vergüenza. Y no porque el Señor venga a condenar, quiero aclarar esto. El Señor dice, yo vine a salvar. Pero el que no cree, ya se fue condenado.
A ti te condena tu incredulidad, no el Señor. Porque miren esto, si la palabra de Dios es sanidad y medicina, y tú lees la palabra y el Señor te habla del matrimonio, de la honra del matrimonio, y tú la escuchas con fe, tú vas a vivir alegría porque tu vínculo de conyugazgo se va a empezar a sanar. Algún día a mí me pasó, quiero contarles, tenía a Daniela de 3 años y me decía, me voy de la casa. A los 3 años, era yo me mando. Pero yo me arrodillé un día y le dije, Señor, ¿por qué estoy perdiendo el corazón de mi hija? Tenía 3 años. La urgente nos fuimos de psicología, ¿no? Lo primero que hacen los papás, Dios mío, que nos muestre. Y la psicóloga le hizo hacer un dibujo y ella me dibujó con colitas a la misma estatura de ella. Al papá sí lo dibujó grande, a mí me dibujó así chiquita. Entonces cuando yo la regañaba, ella decía, ¿por qué me regañan? Me voy de la casa. Entonces cogió una bolsa y empacó juguetes. Y sale de la casa y mira así y me dice, pero no sé a dónde ir. Y se devuelve. Pero ese día yo entendí que algo estaba pasando mal. Y aunque fuimos con esa psicóloga, la psicóloga nos devuelve y nos dice, no, son pautas de manejo, no hay nada que hacer. O sea, normalito. Pero yo me pongo en ayuno y oración. Y el Señor me mostró una herida en mi corazón que no me dejaba ser la mamá que Daniela necesitaba. Y empezó su palabra a sanar mi vida. Mi hija llegó a su adolescencia y nunca puedo decir que fue una hija que no me habla, no me azota la puerta, no. Es una hija hermosa. Pero si yo no hubiera escuchado la palabra de advertencia, ¿qué hubiera pasado cuando Daniela crecía? Ella se hubiera perdido y yo me hubiera perdido en el proceso. Porque la palabra de Dios viene para advertirnos, para instruirnos, pero también para sanarnos y para desafiarnos. Lo que tú necesitas hoy es la palabra. Amén. Gobernando tu vida. Yo sé que algunos dicen, ay, es que yo me aburro. Yo empiezo a leer un versículo y ya me aburrí. Pídele al Señor, dame anhelo por tu palabra. Dame deseo. Porque si quiero decirles algo, yo te puedo decir, oblíguese a leer. No, o sea, eso no va a pasar nada allí. Pero si tú le dices, Señor, invítame a tu mesa. Yo quiero comer contigo. Yo te abro en mi corazón, invítame. Para que yo pueda desear tu palabra más que deseo el dinero, más que deseo a los amigos, más que deseo la fama, más que deseo, no sé qué deseas tú. Pero Él tiene que ser tu deseo más alto. Y si no lo es, esa es una alerta que está allí y necesita ser escuchada. Señor, ¿por qué no deseo tu palabra? ¿Por qué no tiemblo ante tu palabra? Porque el fin de los que no tiemblan ante la palabra del Señor es vergüenza. Y perdónenme, pero no puedo decirlo diferente porque el Señor dice, es vergüenza. ¿Y qué es vergüenza? Vuelvo al caso de mi hija. Dice, vergüenza es los hijos, ¿cómo es que dice la palabra en Proverbios? Los hijos malcriados son vergüenza para los padres. ¿Saben? Si yo no oigo la palabra, al final esa hija hubiese sido vergüenza para mí. Pero dice, al oír la palabra y dejar que la palabra trabajara, esa hija se convirtió en alegría. Vamos entendiendo un poco. Pónganlo en otro tema, finanzas. Si oigo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a ser alegría a mis finanzas. Si yo no oigo la palabra de Dios, voy a ser vergüenza. Póngalo en otro tema, salud. Si oigo lo que Dios me habla, yo voy a vivir en su alegría. Ahora con eso no te voy a decir que no te vas a enfermar. En medio de la enfermedad, Él va a ser mi fortaleza. Amén. Porque es que aún sí lo creo, que el cuerpo se enferma por lo que no sabemos procesar. ¿Cuántos lo creen? Hay
pérdidas que no las procesé bien y me dejaron enfermo. Hay personas que perdieron a su familia, me contaron, no sé ahorita quién, que alguien perdió a su hermano y terminó con un tema de deterioro mental. Y está en un tema, apenas con 60 años ya es una paciente con un tema de... Sí, con algo en la mente, pero creo que es como de sus emociones, de depresión profunda. Bueno, un tema muy fuerte a causa de haber perdido a su hermano. Hay cosas que cuando no las soluciono me amargan. Cuando no dejo que la palabra le dé sentido, ¿saben? Yo a veces le digo, Señor, ¿qué son 60 años frente a la eternidad? ¿Qué son 80 años frente a la eternidad? ¿Qué son 100 años frente a la eternidad? Nada. Pero nosotros nos vemos más de la eternidad. Por eso cuando alguien se va, este año ha sido muy fuerte en diciembre, noticias de algunos de los chicos que murieron, de los papás del Camino a Buenaventura que murieron. Y creo que habrán más noticias y miramos de gente que perdió la vida en este último mes. Y no es fácil entenderle y darle un contexto a esto. Pero yo creo que si entendiéramos la eternidad, nuestro corazón podría confiar. ¿Saben? El Señor quiere que cambies el temor, la tristeza por esperanza. Y muchas veces nos hemos enfermado por no dejar que el Señor nos muestre la esperanza que hay detrás de esa pérdida. Un día vamos a perder gente que amamos. Y todos estamos diciendo, feliz 2026, no sabemos si este 2026 vamos a despedir a alguien que amamos. Nadie lo sabe. Pero si nos toca despedir, vamos a decir, se graduó. Y vamos a hacer fiesta porque está con el que ama su alma. Y yo sé que es difícil, pero en el momento en que no le damos lugar al sentir que nos lo quitaron, y empezamos a sentir esa sensación de dolor e ira, nuestro cuerpo va a poder procesar más fácil. Y yo quiero decírselos porque la palabra también nos prepara para el día difícil. La palabra no solo viene para cuando todo es fiesta. Aún yo creo que el Señor pasa con nosotros los momentos de sequía financiera. ¿Cuántos lo creen? A nosotros nos tocó con mi esposo 3 niños así chiquiticos y solo había luz en la nevera. Yo creo que el Señor me blindó durante ese tiempo con un corazón tan lleno de gratitud que yo no veía lo que no teníamos, yo veía lo que sí teníamos. Y en ese tiempo mi esposo se angustió y yo le decía, no te angusties, Dios nos proveerá. Porque Él estaba haciendo su parte. Pero Dios nos estaba procesando en confianza en Él. Y yo ese día era cuando más lavaba la nevera, la limpiaba, la arreglaba y oraba, papá, tú sabes. Me tocaba la vecina. Vecina, ay, fui a mercar y sentí traerles con los hijos. Y yo, ay, tan linda. Vea, eso solo pasó en ese tiempo. Nunca más nos ha pasado que nos Mi esposo venía de la empresa y mis suegros le salieron al encuentro de la ruta de la empresa. Nosotros vivíamos en el sur y ellos en el norte. Y ellos le dicen, haga parar el bus. Y le pasan 2 bolsas de comida. Todo lo que venía ahí adentro era la comida de mis hijos. Me llaman de Estados Unidos y mi tía me dice, te puse una cajita. Esa cajita venía con ropa para 1 año de los 3. Me pasaron cosas de ese nivel. Que tú me puedes decir, ahorita te pasa, pues no. Ahorita me toca decir, ¿dónde le compramos ropa a estos muchachos? Pero Dios provee. Pero Dios estaba trabajando en nosotros en ese tiempo. Pero nuestro corazón se llenaba de gozo. Yo me los llevaba al parque con unas crispetas y mis hijos se creían que estaban en Disney. Nunca crecieron diciendo, ¿por qué no nos dan este paseo? Ellos eran felices. Es más, un tiempo que uno de mis hijos reacciona y dice, mamá, yo no pensé que éramos tan pobres. Porque ellos nunca se vieron en esa situación. Cuando entré a trabajar en un colegio donde todos los niños tenían papás con muchos recursos, mis hijos usaban zapatos del centro, ropa que no era de marca, y ellos nunca se sintieron menos porque no tenían lo que sus amigos tenían. Eran agradecidos, pero porque la gratitud había sido una manera de vivir en la casa, porque
para nosotros no fue carga, para nosotros era un deleite. ¿Cuántos dicen amén? Pero también en este último tiempo, yo quiero abrirles mi corazón. Cuando la gente en la iglesia se empezó a ir en un tiempo y empezaron a hablar cosas feas de nosotros, mi corazón se amargó. Y empecé a no querer. No querer. No sé cuántos me entienden. Porque dolía la ingratitud. Dolía que gente dijera cosas que ni siquiera eran verdad. Pero no tenía yo cómo sentar a nadie y decirle, venga, me defiendo, porque sabía que no era lo que Dios quería. Y aprender a soltar. Porque cuando no solté, mi cuerpo se enfermó. Y hoy quiero hablarles desde algo que se resolvió, porque sé que el Señor un día quizás nos volverá a unir a esas personas, porque es que son de Él. ¿Sabe qué entendía yo? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de Juan Marcos? De Marcos en la Biblia. Dice la palabra que Pedro y Pablo y Bernabé habían peleado porque él había sido una carga en el ministerio. Pero tiempo después, el Señor dice, a través de Pedro dice, envíame a Marcos, que me es útil. Hay gente que un tiempo fue una carga, pero Dios lo va a usar para que ahora sea útil. Para ser de bendición. Gente que pasó en nuestra vida y dañó, pero el Señor la trae ahora. ¿Cómo la recibo? La recibo porque Él la hace útil en mi tiempo. Y eso me llevó a entender algo que un día me llama la pastora Karen y me dice, pastora, pero yo estaba orando aquí en ayuno, sola, postrada allí. Cuando ella me llama, yo me salgo a hablar allí a la puerta y ella me dice, Dios me da esta palabra para ti. El Señor te ha llevado por valle de sombra y de muerte, pero no temas porque Él está contigo. Y Él ha preparado una mesa, pero ni creas que te vas a sentar en esa mesa hasta que perdones de verdad. Y yo le dije, pero yo ya perdoné. Pero no he perdonado. Porque había guardado un dolor en mi corazón. Y ese día entendí que a la mesa del Señor nos sentamos cuando ya puedo mirar al que me falló con misericordia. Porque así como Él falló, yo también he fallado. ¿Cuántos lo saben? Siendo honestos. Y entonces el Señor dice que su dabar sale de su boca para hacer que algo suceda. Yo no sé dónde están necesitando que algo suceda hoy. Necesitas la palabra. Deja de amargarte porque vas a contaminar a muchos. Hay papás que han matado la fe de sus hijos. Una vez conocí a alguien que creció en la iglesia y su hijo se volvió oscuro, totalmente oscuro. Y ella lo llevó al psicólogo y el psicólogo le dijo, él tiene algo que se llama desesperanza aprendida. Yo no sé si exista, pero nunca olvidé esa frase. Ella le enseñó a vivir sin creer. Y ese niño se volvió oscuro. Fue como verlo año tras año apagándose la luz de Dios en su vida. Nuestra casa tiene que ser una casa donde la palabra se cree y se tiembla. Yo les he contado que cuando mis hijos estaban pequeñitos, David oraba por mí, me ponía la mano y me decía que mi mami nunca pierda la esperanza. Y esa fue su oración por un año. Y yo creo que eso es lo que el Señor ora por nosotros. No pierdas la esperanza. Un día entenderemos por qué esa mamá se fue tan rápido, por qué ese papá no está. Un día entenderemos que algunas personas el Señor las tuvo que llevar antes de tiempo, porque quizás se harían mucho daño. Porque para Dios es mejor que estés completo en el reino de los cielos, que estés, ¿cómo es que es? Que estés incompleto, así sea sin un brazo, en el reino de los cielos, que estés completo, lejos de Él. Y cuando nosotros miramos las cosas en perspectiva, decimos, Señor, si tú te lo llevaste antes fue por amor. Aunque yo no lo entienda y lo extraño con toda mi vida.
pero si está contigo, yo estoy tranquila. Alguna vez vieron mi esposo, yo me acuerdo recién casados, él lloraba por su hermano que asesinaron. Y esa mañana me despierto y lo veo él orando, pero llorando. Y cuando él termina de orar, le digo, ¿qué pasó, amor? Y me dice, estaba diciendo, Dios, muéstrame dónde está mi hermano. Yo quiero saber que está contigo. Y cuando él se para de ese lugar, él dice, mi hermano está con él. Y yo tengo paz. Porque papá sabía que era el tiempo para él irse con él. ¿Será que podemos confiar en que Él es bueno? ¿Y quién sabe por qué? Tenemos que confiar. No ha avanzado el primer punto. Que volviera la hora y si no. Pero el Señor, en el verso 2 de ese, vamos al verso 1 y 2 de ese mismo capítulo. Mire lo que dice el Señor tan hermoso. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificar? Mire esto. El Señor dice, ¿ustedes quieren hacerme enamorada a mí? ¿Ustedes? ¿La familia González Rojas quiere hacer mi casa? ¿La familia Villa Rojas quiere hacer mi casa? Y nosotros diríamos, sí, amén. Y el Señor dice, espérense. Todo, la tierra, todo es mío, todo lo hice yo. ¿Dónde está pues la casa que ustedes pueden edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Sí lo vieron? ¿Dónde está la casa que tú quieres hacerme? ¿Sabe dónde está? La única lugar donde el Padre reposa es Cristo. ¿Y sabe dónde el Señor se complace? En aquellos que reciben la palabra, la cuidan, la atesoran y la viven. No sé si esta mañana te ha ido el Señor abriendo el entendimiento. Si mañana les preguntan, ¿qué versículo predicó la pastora? Ustedes van a decir, ¿cuál? Vamos a hacer memoria. Isaías 66, versos 5, 1 y 2. No lo vamos a olvidar, porque esta palabra va a marcarnos para siempre. Nosotros no podemos hacerle una casa que a Dios le agrade más que Cristo. La única casa que Dios le complace es su Hijo. Ahora su Hijo se hizo ¿qué? Carne. Eso lo dice la palabra que poníamos en diciembre en el tablerito. ¿Cuántos leyeron ese versículo? ¿Alguno lo leyó? Juan. Sí, Juan 1 del 9. Creo que no sé si lo escribieron desde el 9 o no sé de qué versículo lo escribieron allí. Léalo conmigo. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 9 dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. El que estaba en el mundo, y ese él, nuestro Señor, estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y ahí está el verso que poníamos en la cena. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese pasaje es precioso, porque dice que Él estaba en el mundo y todo fue hecho por Él. Quiero decirte esto, tu hijo, tu casa, tus sueños, todo es de Él. No hay nada que Él no le pertenezca. Todo fue hecho por Él. Pero aquí hay un punto y dice,
a los que creen en su nombre. A eso les dio potestad de ser hechos hijos, familia. Y ahí cuando leemos el versículo 2 de Isaías, vemos cómo dice, todo lo hizo mi mano. Y todas las cosas llegaron a ser por la voz del Señor. Pero a este el Señor mirará de una manera diferente. Al que es humilde y contrito. Y mire que el versículo dice, pero a este miraré. ¿Sabe qué dice en la versión del mensaje? A este buscaré. ¿A quién buscará el Señor? A los contritos y humildes. Pero también hay otra versión que dice, en este me fijaré. Y yo no sé las mujeres si recuerdan cuando estudiábamos en noviembre, que dice que el Señor les dijo a las vírgenes necias, apártense, no las conozco. No las conocí. ¿Saben? Cuando nosotros retenemos la palabra, el Señor nos conoce. Cuando somos humildes, el Señor nos conoce. Va a haber un día que el Señor va a testificar si te conoce o no te conoce. ¿Y sabes cuándo te va a conocer? Cuando tú creíste en su nombre y retuviste su palabra. Y en la Biblia el mensaje dice, algo estoy buscando. Alguien sencillo y humilde, reverente y receptivo a mis palabras. Este es el que el Señor está buscando. Alguien reverente y receptivo a sus palabras. Humilde habla de dependencia. Sencillo, contrito de espíritu, reverente, sensible a su palabra. Quebrantado es tener una identidad restaurada de hijos. Es la expresión de su vida sanando y llenando todo vacío de nuestro corazón. Un corazón no endurecido, sino abierto a la obra del Espíritu Santo. Entonces, punto 1 esta mañana, recordar la palabra nos establece la gracia y activa la memoria eterna. Recordar, y creo que aquí está el punto de esta enseñanza. ¿Qué vas a recordar? Mira a su vecino y dígale, yo ya no me voy a recordar nada de lo que me hiciste mal. Yo voy a recordar lo que Dios dice de ti. Yo creo que hoy a algunos les va a tocar hasta olvidarse de deudas y decir, ¿sabes? No voy a recordar. Y eso es chistoso, pero nosotros no podemos permitir que nada nos separe en el vínculo eterno. Porque a veces nos separamos porque tú crees algo diferente, yo creo algo diferente y nos separamos. Pero si el Señor nos puso a andar juntos, Él nos enseñará a pensar correctamente ambos. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Aquí se trata de caminar en obediencia a su voz. Entonces, familia bella, aprendamos a recordar lo que merece ser recordado y a soltar lo que no merece ser recordado. Creo que esta es una mañana de decirle, Señor, ¿sabes? Ya no voy a recordar lo que no tuve. Porque, ¿sabes? Tenemos una memoria, y el apóstol me dijo el otro día, parece que tuvieran una memoria rígida, donde no se borra esa información de lo que les hicieron. Y a veces hay que dejar que el Señor coja esa memoria y la resete. Señor, no quiero recordar más esto. Porque esto ha hecho que yo me mantenga estancado. Quiero recordar tu palabra. Quiero darle espacio a mi mente para que recuerde tu palabra. Segundo punto esta mañana, no olvidemos la palabra. Porque olvidar la palabra nos debilita. Siempre que salimos de la reunión y no recordé la palabra, me debilito. Por eso hay que oír con inteligencia. ¿Qué le pasa al inteligente o al que pone su inteligencia a funcionar cuando está escuchando? Aprende. Mire, hay niños que pueden decir la M con la A, ma. La M con la A, ma. ¿Qué dice? No sé. No sé. No sé, te dice. Porque él no está aprendiendo. Él está repitiendo. Pero un niño que entendió M con la A, ma. Ah, dice mamá. A ese niño cuando se le vuelve a olvidar que decía mamá. Es más, hay niños que todavía no leen, pero como han visto Coca-Cola, ellos ven esa palabra si sea escrita, ahí dice Coca-Cola. ¿Cierto que sí? Sí. Tenemos que oír con inteligencia. No es lo mismo el que sabe 1 más 1 es 2 y lo repite, 1 más 1 es 2.
Pero el que lo aprendió, porque entendió, así tú le muevas los números, sabe sumar. Porque entendió qué significa sumar. ¿Verdad que sí? Hay un proceso diferente de repetir y aprender. El Señor no quiere que repitas solamente, el Señor quiere que aprendas. Dice, no seas como el mulo, sin entendimiento, que hay que llevarlo con una correa y ponerle bozal. El Señor dice, no seas así. Aunque yo creo esto, que el Señor por amor a veces nos ha tenido que tratar como el mulo. Te pongo bozal, te pongo correa, pero no te suelto. Pero no es la tarea de Dios. Él quiere que seas hijo. Que porque yo con inteligencia aprendí. Yo les reto para que busquen en la Biblia cuántas veces dice, ¿entiendes? ¿Y cuáles eran las oraciones de los apóstoles? Enséñanos, entender, queremos entender. ¿Sabes por qué no te gusta leer la palabra? Porque no la entiendes. ¿Y sabes por qué no la entiendes? Porque no has querido ver a Cristo en ella. Juan 5:38. Con esto voy terminando. Juan 5:38 dice la escritura. Es más, quiero leerles desde el 30. Yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro, dice el verso 32, es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Cuántos pueden decir esto hoy? Otros pueden decir muchas cosas de mí, pero el testimonio verdadero es el que el Padre dice de mí. ¿Qué te haces tú pensando como, ay, es que el que me mira dice que yo no soy nadie, que yo no puedo? Pero ¿qué dice Dios cuando te ve? Ahora, ¿qué me hago yo pensando que los hombres digan, wow, tan bello, tan lindo, tan buen esposo? Pero si Dios me mira y dice, yo sé lo que haces cuando tu esposa no está, lo que miras en el celular, yo sé. Ajá. ¿Qué me interesa que la gente diga que soy 10 puntos cuando ante el cielo no tengo ni uno? ¿O qué me interesa que la gente diga que yo no encajo porque no soy el de moda, pero Dios me mira y dice, eres mi hijo, que amo? ¿Cuál palabra pesa más en tu vida? ¿La opinión de la gente o la de Dios? Yo hubo un momento en que tuve que decirle, Señor, tu palabra pesa más para mí que lo que diga la gente. Amén. Y mi esposo me repetía, nuestra conciencia es nuestra corona. Aunque la gente diga, tú y yo tenemos la conciencia tranquila. Y el día que entendí eso, dije, ¿qué me interesa? Entonces yo volteaba a mirar acá y me miraban mal. Y yo decía, bueno, padre, tú piensas diferente de mí. Porque cuando se fueron esas personas, mucha gente quedó aquí mirándonos mal. Y eso duele. Pero nosotros decíamos, Señor, mi conciencia está tranquila. Ahora están los que me miran bien y dicen, no, bueno, míreme bien. No te canto para los Dios, míreme bien. Así no me miran. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ahí había un huérfano dentro de mí, necesitando aprobación. Porque no había entendido que la voz que me gobierna es la voz de mi papá. Quien dice quién soy, quién y qué valgo. Entonces miren esto tan bello. Otro es el que da testimonio de mí. Dice el verso 33, ustedes han enviado a preguntar a Juan, él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de un hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes están dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me ha enviado, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que me envió. Mire esto, cuando yo no creo
en el que fue enviado, la palabra no puede morar en mi corazón. Y dice el verso 39, ustedes examinan la escritura porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Yo puedo tener todos los versículos aquí y eso no me da vida. Si yo no creo en el que es la palabra, nada cambia dentro de mí. Y yo hoy quiero decirles, ¿sabe para mí cuál es el peor pecado? La incredulidad. La incredulidad. Porque el que cree, todo le es posible. Pero el que no cree. Y el verso 40 dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Otra versión dice, para que lo sanen. Como mamá, necesito que el Señor sane mi maternidad. Como esposa, que sane mi conyugazgo. Como hija de Dios, que sane mi identidad. Como pastora, que sane mi servicio para Él. Como amiga, que sane la fuente de la que yo hablo y aconsejo a otros. Amados, todo se resume en creer en el que fue enviado, recibir su palabra y creerla. Yo sé que esta mañana podemos salir de aquí diciendo, estuvo bueno, o decir, ni siquiera estuvo bueno, pero si yo no salgo creyendo en él, nada nuevo va a pasar en mi vida. El verso 40 dice el 41, yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes yo los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del que viene de Dios, del que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. Miren cómo eso es, así como si fuera un hermano mayor, ¿no? Yo no los voy a ir a acusar con el papá. Pero después dice, el que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Si no creen en la palabra escrita, ¿cómo van a escribir? ¿Cómo van a creer en las palabras que él tiene para ustedes? Para nosotros esta mañana. Esta mañana yo les decía, vamos a participar de la mesa del Señor. Dani, ¿tú me ayudas a que bajen los niños, no? Pero para mientras bajan los niños, quiero hablarle a los papás. Vamos a enseñarles a tener memoria eterna a los niños. Yo sé que hay muchas congregaciones donde los niños no participan de la mesa. Hay congregaciones que dicen, hasta que no te bauticen, no participan de la mesa. Hay congregaciones que dicen, el apóstol contaba, que el pan no se puede partir con cuchillo. Que no sé, un montón de ideas allá ellos. Pero el Señor a nosotros nos ha mostrado que la mesa es para la familia. Pero dice, ay del que come la mesa indignamente. ¿Y saben qué es comer de la mesa indignamente? Hay gente que dice, yo no puedo comer la cena porque estoy peleé con mi esposo. Hoy peleé con mi hijo. Pero yo quiero decirte algo. Comer indignamente no es eso, porque si fuera por eso ninguno podríamos comer la mesa ahora. Ninguno. Dígame quién pecó esta semana. O más bien, ¿quién no pecó esta semana? Pecamos no solo con acciones, pecamos con pensamientos, pecamos con lo que no hacemos que Dios nos dijo que hiciéramos. Pecamos al desinteresarnos en creer su palabra. Si fuera por eso, ninguno puede comer la cena hoy del Señor. La mesa del Señor es la mesa que debo comer entendiendo un pacto con una memoria eterna.